Ustedes ya pasaron tórax, ya pasaron cuello, ya pasaron miembro superior. Ahora ya vamos a llegar a cabeza. La cabeza va a tener, en cuanto a estructura, lo que se llama cráneo. En cuanto a estructura ósea, la cabeza, la estructura ósea es el cráneo. Y este cráneo tenemos que dividir en tres partes o tres regiones. El cráneo se divide en tres regiones primeramente. En la primera división vamos a tener a la calota. La segunda división se le llama base y la tercera división sería el esqueleto facial. Esa es la primera división que tenemos en cuanto al cráneo. Tres partes. La calota va a ser la parte superior, la base va a ser la parte inferior y la parte anterior va a ser llamado el esqueleto facial, la fascia, donde tenemos nuestro rostro. Bueno, ¿cómo se va a hacer eso? Se va a hacer a través de una división en donde vamos a comenzar desde la región anterior, desde aquí del frente, y vamos a acabar aquí atrás. Vamos a trazar una línea que comienza enfrente y acaba aquí atrás. Y esa línea va a dividir en estas tres partes. Si ustedes miran en esa imagen, ven esa línea de color celeste. Esa es la línea que divide al cráneo en tres partes. En tres partes. Todo lo que está por encima de la línea se llama calota. Todo lo que está por debajo de la línea se le va a llamar base de cráneo. Línea, base. Por encima, calota. Y todo lo que está por delante de la línea es el esqueleto facial. ¿Sí? ¿Me acompañan? ¿Cómo vamos a formar esa línea? Vamos a empezar. ¿Cómo vamos a formar? Vamos a empezar desde adelante. En la región anterior, en la parte anterior, enfrente de la cabeza, yo tengo un hueso llamado frontal. Aquí, este hueso que tenemos aquí es el frontal. En ese frontal vamos a tener una pequeña región que se va a llamar glabela. El frontal, cuando le escribamos frontal, vamos a hablar de la glabela. En el frontal hay una región llamada glabela. ¿Dónde está la glabela? La glabela, para hacer más fácil a ustedes, la glabela es la región que está entre las cejas. Ceja, aquí en medio. Esta parte media, esto es glabela. Ceja, no sé cómo se dice en portugués. Lo mismo, se dice ceja. No, en portugués, sobrancellas. Entonces, la glabela se encuentra entre las sobrancellas, aquí en medio. Entonces, ahí voy a empezar mi línea. Comienza mi línea aquí, en ambos lados, y me voy a ir para a los lados y para atrás. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar? Terminamos aquí la vela, comenzamos, pasamos un poquitito a los lados y vamos a ver una curvatura. Esa curvatura está formada por una cavidad en el cráneo que se llama cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria es el espacio, la región donde va a estar el ojo. Entonces, esto es órbita. ¿Okay? Cavidad orbitaria. Ahí vamos a tener al ojo. Y esa cavidad tiene un formato circular. Va a estar formado por un arco por encima y un arco por debajo. Dos arcos.
Cierra y es un círculo. ¿Okay? Ese arco por arriba se le va a llamar justamente arco superciliar. Entonces, empezamos en la glabela, aquí. Luego la línea va a ir ¿dónde? Va a ir en el arco superciliar. ¿Está? Arco superciliar. Del arco superciliar va a ir bajando, va a descender lateralmente, va a bajar hasta un hueso llamado hueso cigomático. Ese hueso cigomático tiene, aquel que tiene color marrón allá, ese hueso cigomático. Ese hueso cigomático tiene una unión, hueso cigomático tiene una unión con este otro hueso que es el hueso temporal. El hueso cigomático se une con el temporal. Entonces, el cigomático tiene una apófisis, el temporal tiene otra apófisis y las dos apófisis se unen, se articulan. Y cuando se articulan las dos apófisis, apófisis del temporal y apófisis del cigomático, aquí tengo otro arco. Y ese arco se va a llamar arco cigomático. Entonces, Professor, poderia contar mais uma vez onde fica o arco cigomático? arco cigomático. El arco cigomático es este de aquí hasta aquí. Es el arco cigomático. Obrigado. Está formado por el hueso cigomático y el hueso temporal. Ese arco cigomático va a formar la línea lateral y luego va a dirigirse para atrás. Llega hasta la región posterior del cráneo, en donde vamos a tener una línea llamada línea nucal. Ustedes hablaron de músculos del cuello. ¿Sí? Había músculos anteriores, músculos laterales y músculos posteriores. Los posteriores eran llamados de músculos de la nuca. ¿Ok? Músculos de la nuca. Y los músculos de la nuca iban a tener su inserción en el cráneo. Y las inserciones son en dos líneas, una línea llamada nucal superior y una línea nucal inferior. Nuestra línea de división pasa por la línea nucal superior. Línea nucal superior. Y luego va a terminar bien en el centro, aquí atrás, en el hueso occipital, en una protuberancia, justamente llamada protuberancia occipital externa. Protuberancia occipital externa. Ahí va a terminar nuestra línea. ¿Listo? Vamos a suponer nuestro cráneo aquí. Cráneo, ¿verdad? Perfecto, vamos. Vamos a formar nuestra división. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos aquí en el centro. Era la vena. Luego un arco aquí, arco superciliar. Luego aquí a tu lado, arco cigomático. Va para atrás, línea nucal superior. Y acaba aquí en el centro mismo, aquí en la protuberancia occipital externa. Así se marca la línea. Todo lo que está por encima de la línea, calota craneal, o también conocido como calvario. Y todo lo que está por debajo de la línea, base de cráneo. Y lo que está por delante, el esqueleto facial, de la fase. ¿Okay? Fase, base y calota. Es de este lado y de este lado, los dos lados de la división. Es una línea que va a ir, que comienza aquí, pasa aquí, pasa a otro lado y acaba aquí atrás. Completo, a ambos lados, no solamente de uno solo. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Esta es la primera división de lo que es el cráneo. Primera división.
¿Qué tenemos dentro del cráneo? Sistema nervioso, ¿verdad? La función del esqueleto es contener el sistema nervioso. Entonces, si yo corto ese cráneo, el cráneo va a tener una cavidad dentro. Va a tener un espacio para poder tener al sistema nervioso. Ese espacio va a estar dentro del cráneo. Entonces, eso va a ser una región llamada región endocraneal. Región endocraneal. Si yo le pregunto a ustedes dónde está el cerebro va a estar en la región endocraneal, en el endocráneo, es decir, dentro del cráneo. Y si yo miro así por fuera, yo estoy mirando el cráneo por la parte externa. Esto se le va a denominar exocráneo. Esta visión así por fuera, exocráneo. Si yo miro por dentro, endocráneo. Entonces el cráneo va a tener dos vistas, una vista exocraneal y una vista endocraneal. Yo creo que manejen esa parte. A ver. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algunos cortes y los cortes van a tener sus vistas endo y exo. Muy bien. Vamos a hablar primeramente de la parte superior, que sería nuestra calota craneal. La calota craneal, si yo corto, veo en dos vistas, exocraneal y endocraneal. La vista exocraneal, la calota, y he usado otra vez el ejemplo de nuestro casco aquí. Si yo miro por fuera a la calota, ¿sí? Yo veo que esto va a ser convexo. En la vista exocraneal, la calota es convexa. Pero si yo miro por dentro, endocráneo, la calota es cóncava. ¿Sí? Tiene una concavidad. Entonces, en una vista exocraneal, la calota es convexa y en una vista endocraneal es cóncava. ¿Me siguen? Todavía no se cansa muy rápido. Bueno, va a estar formado por algunos huesos que son estos también. El hueso que está enfrente, frontal. El hueso que está atrás, occipital. Entonces, occipital aquí, frontal aquí. El que está allá encima, el marrón, esto se va a llamar parietal. Y lo que está por debajo es el temporal. Y luego, entre el temporal y el frontal, allá, ese que está en verde, ese va a ser llamado de esfenoides. La calota va a estar formado por estos huesos: frontal, occipital, parietal, temporal y esfenoides. Y ahí solamente se describe en qué parte del frontal. Cuando vayamos describiendo los huesos, frontal, occipital, temporal, vamos a ver que tienen sus partes. Por ejemplo, el frontal va a tener una región llamada escama del frontal. Y la otra región se va a llamar porción orbitaria del frontal. Entonces, la calota ¿está el hueso frontal? Sí está. ¿Qué parte del frontal? La escama del frontal. La escama viene a ser la porción vertical del frontal. Si hablo del temporal, lo mismo. Escama del temporal. ¿Qué parte del temporal forma parte de la calota? Escama del temporal. ¿Qué parte del esfenoides forma parte de la calota? Las alas mayores del cerebro. ¿Sí? Lo que tienen que saber es cuáles son los huesos y las porciones de eso. Profe, pero igual dependería también de la altura del corte, ¿Cómo? de la altura del corte. Sí. Si fuera más arriba, no.
Exactamente. En una vista, en el que vimos anterior, si es una vista superior, en esta vista, por ejemplo, Sí. ahí yo no veo temporal, yo no veo esfenoides. ¿Qué yo veo aquí desde encima? Frontal, los parietales y el occipital. No veo el temporal que está más para abajo y no veo el esfenoides. ¿Ok? Dependiendo de la vista. Ahí, por ejemplo, yo solamente veo 4 huesos: los 2 parietales, el frontal y el occipital. ¿Sí? Bueno, los huesos del cráneo están unidos entre sí, están articulados entre sí. Y aquí, por ejemplo, la articulación es una articulación que se le va a denominar de sutura. La articulación es una sutura. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, si miran aquí, yo veo al parietal de este lado y al parietal de este lado. ¿Qué pasa con los dos parietales? Ellos están unidos, articulados, están juntos. ¿Sí? Y a esto se le llama sutura. Esta unión, esa marca que queda aquí, es una sutura. Cada sutura tiene su nombre. Cada sutura tiene su nombre. En este caso, es una sutura llamada sutura sagital. Parietal con parietal en el medio, sutura sagital. Y si yo hablo del frontal, allá arriba, con ese parietal y ese parietal, se le llama sutura coronal. Sagital porque estaba en el mismo eje, así como el borde sagital está en el medio, así, sagital. Y el otro se le llama sutura coronal porque aparentemente parece una corona. Una corona de corte. Esta unión de los huesos se llama suturas. Bueno, entonces, la calota está formada por frontal, parietal, temporal, occipital y esfenoides. Está formado por 5 huesos. Es la parte superior del cráneo. Tiene 2 vistas, exocraneal y endo. Endo es cóncavo y exo es convexo. La unión de los huesos forman las suturas. Las articulaciones forman las suturas. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Eso es lo general de la calota. Después de la calota vamos a pasar a otra parte que es por debajo de nuestra línea. ¿Qué parte era la parte inferior? Esto era la base del cráneo. Y ahí vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo con la base del cráneo vamos a hacer en cuanto a las vistas. Una vista exocraneal y una vista endocraneal. La base por dentro y la base por fuera. ¿Ok? ¿Me entienden? Bueno. Yo agarré mi cráneo, voy a ver la base. Sí. Yo visto aquí, ahora voy a ver aquí. Voy a ver por fuera, que es ese, así, por fuera. Y luego voy a ver por dentro. Por fuera voy a dividir mi base en 3 regiones o 3 partes. Vamos a suponer que este sea mi base aquí. Mi base. Y esta base voy a dividir en 3 partes. ¿Cómo voy a dividir? Con 2 líneas. Una línea aquí, 2 líneas aquí. ¿Qué pasa aquí? Esas 2 líneas dividen en 1, 2, 3 partes mi base de cráneo.
¿Cómo se van a llamar las partes? Sencillo. Una región anterior, zona anterior, parte media, zona media y atrás, zona posterior. ¿Sí? Así pueden llamar. Zona anterior, zona media o zona posterior. O podemos colocarle otro nombre. La zona anterior generalmente pertenece aquí, a la fascia. Zona anterior es también conocido como zona facial. La zona posterior, el hueso era el hueso occipital. Zona posterior o también conocido como zona occipital. Y en la región media le vamos a llamar zona yugular. ¿Por qué se va a llamar zona yugular? Ustedes vieron cuello. Hablaron de la vena yugular interna, ¿verdad? Vena yugular es ¿qué? É porque a fossa jugular está nessa zona? Justamente por eso. En la parte media, la vena yugular va a ir subiendo y va a ingresar en esa región. La vena yugular sube, sale baja y va a ir saliendo por la región media. Entonces, en esta región media voy a tener la fosa yugular por donde va a pasar la vena yugular. Por eso en esa región, en esta región aquí, se le llama zona yugular. Zona yugular. Entonces, la base de cráneo exocraneal por fuera se divide en tres zonas: anterior, media y posterior. ¿Cómo voy a dividir? A través de dos líneas. Ahora, yo tengo que saber dónde voy a hacer pasar mis líneas, dónde tienen que pasar las líneas. Mi primera línea tiene que pasar, ven ahí esa estructura, un arco. ¿Cómo se llamaba aquí cuando pasaba nuestra línea? Arco cigomático. Una línea aparece en el inicio de la apófisis cigomática del temporal. Por eso la línea se llama línea cigomática. ¿Pero por qué tiene el bi? Porque es de un cigomático hasta el otro cigomático. Dos cigomáticos. Entonces es una línea bicigomática. Una línea que pasa por las dos apófisis cigomáticas. Si eran tres apófisis, es tricigomático. ¿Okay? Si eran cuatro, tetracigomático. 5, pentacigomático. En este caso, apófisis cigomática, línea bicigomática. Mi primera línea. Luego, mi segunda línea va a ir a otra apófisis. Este es el hueso temporal. El temporal va a tener una apófisis llamada apófisis mastoides. La apófisis mastoides, si ustedes tocan aquí detrás de la oreja, es ese volumen elevado que tenemos aquí atrás. Está un poco abombado. Tocan aquí atrás. Está un poco hinchado así. Esa es la apófisis mastoides. Esa es la apófisis mastoides. Y la otra línea, entonces yo voy a poner desde una apófisis mastoides hasta la otra apófisis mastoides. 1, 2, bimastoides. Y aquí era la apófisis cigomática. 1, 2, cigomático, bicigomático. ¿Me entienden? Entonces las dos líneas se trazan, uno a nivel de la apófisis cigomática, entonces una línea bicigomática. El otro a nivel de la apófisis mastoides, una línea bimastoide. Todo lo que está por delante de la línea bicigomática son anteriores. Entre la línea bicigomática y la línea bimastoidea, zona media.
Y por tras la línea bimastoidea, zona posterior. ¿Ok? ¿Están cansados? ¿Está complicado? Porque veo algunas caras y no estoy entendiendo nada. Esto es una vista exocranial. Estoy dividiendo la base por forma. En caso de la vista endocranial, en la vista endocranial también se divide en tres. Se va a dividir así en tres partes también. ¿Cuál es la diferencia? Por fuera, exocranial era zona. Por dentro ya se le llama fosa. ¿Ok? Si yo le digo por dentro, vamos a ver fosas. Si le digo por fuera, vemos las zonas. Esa es una diferencia. Y se divide en tres fosas: fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Fosas es por dentro y zonas es por fuera. Y aquí voy a detenerme un ratito para poder pasar en los nombres de los huesos. Este que está aquí en azul, ese es el frontal. ¿Ok? Frontal. El que está aquí, este se llama etmoides. Frontal, etmoides. El amarillo, aquí, el amarillo, ese se llama esfenoides. Hueso esfenoides. Frontal, etmoides, esfenoides. El que está un poquitito más para acá, este de aquí, este se va a llamar temporal. Ese es un temporal. Luego, esto es occipital y este que está aquí es el parietal. Parietal, temporal, occipital, esfenoides, echimoides y frontal. ¿Ok? Muy bien. Miren el hueso esfenoides o amarillo. El esfenoides, como hace rato le dije, hay un hueso que parece un murciélago. Aparentemente parece un murciélago. ¿Sí? O hay gente que dice que parece un borboleta. ¿Qué pasa con el esfenoides? El esfenoides tiene un cuerpo aquí, que es su cuerpo, y de los lados aquí son las asas. Son las alas. Una asa aquí, una asa aquí. Alas. Estas alas son de gran tamaño, son las alas mayores. Y aquí encima tenemos otras pequeñas alas, son las alas menores. El esfenoides tiene el cuerpo, las alas mayores y arriba tiene las alas menores. ¿Cómo vamos a dividir la base? Vamos a tomar referencia las alas menores. ¿Ven dónde está puntileado el preto así? Está pasando, ¿dónde está el puntero? Ese es el ala menor del esfenoides. Aquí, viene por el ala menor del esfenoides. Ala menor del esfenoides. Todo lo que está por delante de ese borde del ala menor es fosa craneal anterior. Todo lo que está por delante
está. Bueno, la fosa craneal media, aquí en el centro, en el medio, va a llegar desde el ala menor, desde el borde del ala menor, hasta hueso, ¿qué hueso era? Temporal. ¿Qué pasa? El hueso temporal por dentro del cráneo, en la base, por dentro, va a tener una elevación, como una pequeña montaña por dentro. Eso se llama peñasco temporal. ¿Para qué es esa elevación? Porque dentro de eso vamos a tener nuestro aparato auditivo, dentro del peñasco temporal. Entonces, en la base van a imaginar un piso así liso, luego tenemos una pequeña montaña que es el peñasco. ¿Okay? Ese peñasco va a tener un borde aquí encima y la línea pasa por el borde del peñasco, que es aquí. Borde del peñasco del temporal. Entonces, desde el ala menor hasta el peñasco temporal, fosa craneal media. Y por detrás del peñasco, fosa craneal posterior. Si cortamos aquí, si cortamos, esta es la fosa craneal anterior. Aquí está el cráneo, ahí la línea pasa por el ala menor. Si yo corto esto es ala menor, aquí, ala menor, todo por delante, fosa craneal anterior. Ahora, desde el ala menor hasta el peñasco sería fosa craneal media. Desde ala menor hasta el peñasco, fosa craneal media. Y pasando este de aquí para acá sería fosa craneal posterior. Eso. Ahí. Pasamos. Fosa craneal posterior. ¿Está? Está. Hasta aquí fue división de la cabeza, del cráneo. Calota, base. Luego voy a tener que el esqueleto facial. El esqueleto facial es nuestra base, nuestro rostro. En este caso, en nuestro esqueleto facial, aparecen estos dos huesos en amarillo aquí. Luego está el resto de huesos pares. El esqueleto facial está conformado por 14 huesos. 14 huesos. Lo que ahí se representa es toda la fase. Y ahí tenemos, aquí por ejemplo tenemos el hueso nasal, huesos cigomáticos. Aquí vamos a tener los cornetes nasales, el maxilar y la mandíbula aparece. Aquí por detrás vamos a ver, no sé si se escribe bien aquí, vemos nuestra mandíbula, vemos nuestro maxilar y tenemos que tener aquí nuestro hueso palatino. El hueso palatino. Como les dije, hay 14 huesos. Tenemos al Bober, a los cornetes nasales, vamos a tener al hueso lagrimal. El lagrimal también se llama hueso pubis. Hueso de la cara. Sí, hueso de la cara. Hueso de la cara. Entre los huesos, el hueso de la cara, tenemos 14. Tenemos lo que se llama macizo facial. El macizo facial son todos los huesos articulados entre sí. Y entre ellos está el Bober, que forma parte del tabique nasal. Solo que está en la parte posterior, detrás del etmoides.
deltoides, lámina perpendicular deltoides, y por detrás está el vómer. Y el vómer forma parte de lo que es el macizo facial. Todos son huesos inmóviles, excepto la mandíbula. La mandíbula es el único móvil del cuerpo. Ahí tenemos los huesos malares, nuestro maxilar, tenemos los cornetes, los nasales, los lagrimales y tenemos el vómer atrás. Entonces el vómer no cuenta porque es más profundo. Es más profundo, pero forma parte del esqueleto facial. Viste que el esqueleto facial es un macizo de huesos, o sea que es un conjunto de huesos articulados entre sí. Y el vómer está articulado, pero está por detrás. Y está ahí. No se le ve nomás en esta vista, se le ve en aquella vista más o menos allá arriba, una pequeña línea que divide lo que es los cuadros. Que sería aquí. Y también está en los palatinos. Ese vamos a entrar luego a describir uno por uno después de los huesos de la base. Ahora vamos a entrar en lo que es neurocráneo. Bueno. Y los huesos del cráneo son 8. 8 huesos del cráneo. Muy bien. En esta vista, si ustedes se fijan aquí, vamos a poner en esta vista exocraneal de la base, ustedes pueden ver que el cráneo tiene algunos agujeros. ¿Ok? Tienen agujeros, forámenes o buracos, como quieran llamarlo. Estos agujeros, estos forámenes, sirven para poder realizar la comunicación del sistema nervioso con las estructuras del cuerpo. Ustedes ya vieron lo que es neuros, serían pares craneales. Pares craneales, ¿verdad? ¿Escucharon ya? El primer par, segundo par, tercer par. Sí. Seguro que ya describieron ya por lo menos el nervio vago, ¿sí? Algo del nervio vago, los meningios, nervio hipogloso. ¿Escucharon ya de eso? Esos nervios son nervios que nacen dentro del cráneo y tienen que salir para poder actuar encima de las estructuras del cuerpo. El nervio vago, por ejemplo, es un nervio que nace, baja, pasa por el cuello, pasa por tórax y acaba en el abdomen. Es un nervio bien extenso. El nervio espinal sale del cráneo y se queda en la parte posterior de lo que es la región torácica y el cuello. El glosofaringio se dirige hacia la parte del cuello y de la lengua. Lo mismo pasa con el hipogloso. Cuando digo gloso es refiriéndome a la lengua. Entonces, los nervios se forman aquí dentro y tienen que salir. Y para salir usan los orificios, los agujeros. Y hay diferentes tipos de agujeros. Está el agujero bien delimitado, bien formado, bien redondito así, bien redondo. Foramen o agujero. Hay forámenes o agujeros que no tienen ese formato. Parece que está quebrado, está roto. A eso se le llaman fisuras o hendiduras. No es el foramen bien delimitado, es tipo rasgado. Parece que se estiró, puso así y quedó así rasgado. Son hendiduras o fisuras. Y después tenemos los forámenes que tienen una pequeña prolongación como un ducto y son llamados de conductos. Conductos, que no es un buraco así libre, es un pequeño conducto. ¿Ven? Entonces tenemos en el cráneo lo que se llama forámenes, fisuras, tenemos hendiduras y tenemos los conductos.
¿Para qué es eso? Para poder hacer una comunicación. No solamente los nervios se comunican, también se comunica, o sea, también tenemos el paso de vasos sanguíneos, arterias, venas. Vamos también a tener el paso de lo que es el sistema simpático y parasimpático. Y vamos a tener también, en el caso de ese foramen grande, pasos de unas membranas llamadas meninges. Las meninges son capas que recubren al sistema nervioso para poder proteger. Una de las funciones es la protección y luego nutrición. Entonces pasan por ahí. Uma anatomia processual também passa por aí, não passa? Sí, pasan. Entonces tenemos esas estructuras para poder tener la comunicación. Y aquí nosotros tenemos unos cuadros en donde muestra el nombre del orificio, ¿verdad? Ahí está, orificio y la estructura que pasa por ahí. ¿Está? En este caso, por ejemplo, aquí dice fisura orbitaria inferior. ¿Qué pasa en esa fisura? Pasa el nervio maxilar y la arteria infraorbitaria. Es una arteria y un nervio. Y cuando digo fisura, ¿qué quiere decir? No es un foramen bien formado, rasgadito así. ¿Está? Y hay casos en donde el orificio tiene dos nombres. Aquí es fisura orbitaria superior. El otro nombre, hendidura esfenoidal. ¿Okay? Hay casos donde un orificio tiene dos nombres. Ahí tenemos los orificios y las estructuras. Siguen los orificios con sus nombres, ¿verdad? Y con sus estructuras. Hay orificios que pasan una sola estructura y hay orificios donde pasan varias estructuras. Este es el segundo cuadro. Hay un tercer cuadro, que es este. Tercer cuadro. Esto hay que conocer, hay que saber. Ya le voy a adelantar. Tienen que conocer los forámenes y qué pasa en el foramen. Sí o sí. ¿Por qué? Porque eso es pregunta de examen. ¿Qué quiere decir eso? Eso que cae en la prueba. Ya tiene ya una pregunta de examen. Este de aquí cae. Estos cuadros que puedo colocarle a ustedes por el foramen, estilomastoideo pasa nervio facial y los vasos estilomastoideos, verdadero o falso, o puedo colocar en el foramen estilomastoideo pasa nervio hipogloso, pasa aire, trompa auditiva, músculo. O le coloco las opciones. Le coloco aquí nervio hipogloso, aire, trompa auditiva, nervio facial. ¿Qué pasa por el estilomastoideo? Ahí se conoce. ¿Okay? Tienen que conocer. No es muy difícil. Solo que todo es tenso. Bueno, ¿esto qué es? Calota, base, ¿qué es? Base, vista, endocránea. Muy bien. Vista endocránea. Esta es la región anterior o posterior, ¿verdad? ¿Anterior o posterior? Y aquí sería posterior. Muy bien. ¿Qué hueso teníamos en la parte anterior? Frontal. Aquí en el frontal, donde voy a poner este punto, aquí hay un primer foramen. Ahí vamos a tener un primer foramen. Ese es un foramen que se va a llamar agujero ciego o foramen ciego. Es un foramen que no está perforado. Lembra que yo le dije que teníamos forámenes que eran para pasar estructuras, para comunicarse. Eso quiere
está abierto para pasar. Este foramen no está abierto. No está abierto. Es más como una pequeña fosa. Es como si alguien agarró y escapó y dejó así el formato de un foramen. Entonces queda aquí. No está atravesando uso. Este foramen, por ese motivo, se le llama foramen ciego. Ciego es de ceguera. ¿Ven? Foramen ciego. Ese es el primer foramen. Después tenemos varios forámenes ahí, un poquito más por debajo, en esta parte. Estos forámenes ya van a ser llamados de forámenes cribosos. ¿De dónde va a salir? De la lámina cribosa del hueso etmoides. En este foramen criboso, ahí, ven que está con varios poros. Por ahí van a pasar los nervios olfatorios para la región nasal. Entonces los nervios pasan y van a quedar dentro de la parte nasal. Ahí. La lámina cribosa del etmoides y de los forámenes cribosos. Ese es para la olfacción, ¿sí? Nariz. Ese otro foramen se va a llamar conducto óptico o agujero óptico. Y óptico ya es para los ojos. Por ahí va a pasar el nervio que va a llegar a nuestro ojo. Por ese agujero. Este de aquí no se ve muy bien el foramen. Ven como es una pequeña línea aquí. Está como rasgado. Esa es una fisura o una hendidura. Esto va a estar cerca de qué? Del conducto del ojo, ¿verdad? Entonces esa fisura va a estar relacionada con el ojo. Se le va a llamar, ese donde dice FOS significa fisura orbitaria superior, o también conocido como hendidura esfenoidal. ¿Por qué hendidura esfenoidal? Porque este espacio, esta hendidura, está entre ala menor de los esfenoides y ala mayor de los esfenoides. Ala menor encima, ala mayor abajo. Y la abertura está entre ellos. Hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Esa fisura se puede ver desde adelante, sí, en la cavidad orbitaria. Este se va a llamar agujero redondo mayor. Vamos a ir escribiendo algunos parámetros. Redondo mayor, después voy a tener el agujero oval por su formato, parece un pequeño ovalado. Luego tenemos un pequeño redondo, que es el redondo menor. Entonces aquí es redondo mayor, oval, redondo menor. Luego otro lado la misma cosa, redondo mayor, oval y redondo menor. A ambos lados son pares. Recuerda que le dije que son pares craneales. Dos. Después voy a tener este que se va a llamar rasgado anterior. Está aquí. Está aquí. Si hay un rasgado anterior, tiene que haber posterior. El posterior está un poquitito más por detrás. Este que está aquí se va a llamar conducto carotídeo, por donde va a pasar la arteria carotídea. Después tengo uno que se va a llamar hiato de falopio. Y aquí ya aparece nuestro conducto. Recuerda que le dije que había una montaña, un peñasco. ¿Qué tenemos aquí? Aparato auditivo. Entonces, este orificio aquí se relaciona con el oído. Sería el conducto
auditivo, pero está dentro del cráneo, conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno. Y este que está aquí sería nuestro otro rasgado. Aquí. Este. Está rasgado, que está aquí, hasta aquí está rasgado. Sería nuestro rasgado posterior. El rasgado anterior estaba aquí. Aquí está el rasgado anterior. Y aquí está el rasgado posterior. Después vamos a tener este que se va a llamar foramen mastoideo. Luego vamos a tener este gran foramen, que es el mayor, foramen o agujero magno de grano, también conocido como agujero occipital. Foramen magno o agujero occipital. Algunos de los forámenes del endocráneo, región base. Esto va a ser exocráneo, región base de cráneo. ¿Cuál es la diferencia entre esto y exo? Adelante. Eu vou elaborar um pouquinho. Você pode terminar seu raciocínio e depois eu abro com a taça? Mejor que hables y después entramos. Porque ahora estamos empezando a entrar. Doutor, permiso? Adelante. Olá, boa tarde. Pode ser. Assim, boa tarde, gente. Tudo bom? Vocês são alunos do segundo semestre, então vocês já devem ter uma noção do que é uma liga acadêmica. Sí. Vocês participaram da Expo Liga?